¿Imaginas comprar anteojos de moda, chilenos, hechos a partir de residuos plásticos rescatados del fondo marino de la Patagonia y cuyo proceso además protege glaciares y genera oportunidades a los habitantes de la localidad de Cochamó, a unos 1.060 kilómetros de Santiago? Esos anteojos son de la marca Carún, una empresa que se instaló en ese lugar con una propuesta de negocio completamente reseteada y que está compitiendo también en el mercado internacional. Los invito a conocer Carún. Tomás, cuéntame, lo primero que me gustaría saber es cómo llega este amor que tú tienes por la naturaleza. ¿En qué momento eso aparece en tu vida? Yo creo que lo más importante es que fui criado por mi mamá, que es una persona con mucha conexión con la naturaleza. Y me tocó viajar mucho con ella. Ya después, cuando mis papás se separaron y mi mamá se dedicó a la fotografía, y se dedicó especialmente a la fotografía de naturaleza. Y me tocó viajar mucho con ella en sus viajes a lugares que casi ni un ser humano ha estado, en Magallanes principalmente, en el sur de la Patagonia, yendo a cabalgatas a lugares muy lejanos, a ver caballos salvajes, a ver pumas, durmiendo bajo las estrellas. Y creo que ahí en cualquier momento en que uno está en un lugar de naturaleza virgen, sin este ruido que tenemos acá en la ciudad, en los asentamientos humanos, seas quien seas, yo creo que te baja todo estrés, todas las preocupaciones, las ansiedades bajan. Da lo mismo de quién seas ni de dónde vengas, o sea, te van a bajar. Y eso te genera una sensación de conexión muy profunda. Y creo que esa sensación de conexión que uno logra en la naturaleza, y después el contraste cuando uno vuelve a la ciudad, creo que ese cambio brusco es lo que en mi caso por lo menos me generó esa como... Atracción. Sí, esa sensación o esa conciencia de la importancia de cuidar eso que está allá afuera. ¿Cómo fue ese transitar hasta realmente poder dedicarte a lo que tú querías? No ha sido y no sigue siendo. Es un camino muy largo, muy largo. Tengo un amigo que me decía que los 20 primeros años de un emprendimiento son los más difíciles, pero después se pone fácil. Los 20 primeros años. ¿Y tú vas en qué año ya? El 10. Ya, te queda la mitad. La mitad. Creo que la primera decisión importante, que es la que acabas de mencionar, es cuando me salí de la universidad. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 19. Creo que 19. 19 o a punto de cumplir 20. Creo que 19. Y que fue una decisión realmente difícil. Para partir yo tenía el privilegio de poder tener educación. Y tener la universidad. Y lo más importante era que no entendía por qué me enseñaban en la economía, que es la que nos enseñan en el mundo, es que la base de la economía está basada en el egoísmo del ser humano, y que lo más importante en una empresa es maximizar las utilidades y darle más utilidades o más ganancias a los accionistas, que son personas que lo más probable es que uno nunca vaya a conocer. Yo decía, ¿cómo puede ser que me están enseñando a que tengo que usar toda mi vida, toda mi energía, mi tiempo, mi inteligencia, lo que tengo, para que una persona que yo no conozco se haga más rica? ¿Cuál es la lógica de eso? Y al mismo tiempo existe esto que se llama externalidad negativa, que son cuando vamos cortando los bosques, vamos acidificando los océanos, contaminando el aire, y eso es parte de la ecuación, pero como una cosa que queda de fuera, no es parte de los costos de la empresa. Y uno tenía que contestar a las pruebas, bueno, sí, la economía funciona de esta forma, que maximizar el precio, para maximizar la utilidad, vender lo más posible, y sí, existen estas cosas que se llaman externalidad negativa, que, bueno, son parte las asume la sociedad. Yo quiero dedicar mi vida a demostrar desde el ejemplo, pero y no criticando, porque creo que criticar no te va a llevar muy lejos y es lo más fácil, sino que construyendo desde el ejemplo una nueva forma de hacer las cosas, una empresa o empresas o proyectos de empresa que te puedan demostrar que puedes hacer los mejores productos del mundo, pero bajo una lógica totalmente distinta. O sea, una lógica que esté restaurando ecosistemas naturales, economías locales, ojalá aprendiendo de comunidades indígenas ancestrales, y que estemos compitiendo en los mercados más desarrollados del mundo. Ahora, el 2011, las Torres del Paine, un incendio feroz. ¿Qué pasa en ti a partir de cuando ves, me imagino por la televisión, lo que estaba pasando? Esa sensación de impotencia de no poder hacer algo al respecto con algo pero tan valioso, y me sentí tan angustiado
que dije, algo tengo que hacer. Y justo esos días me llama Matías Rivera, que es un amigo, que él estaba a cargo de un fondo que se llama Patagonia Sur, que tenía unos árboles de vivero, tenía más de 1 millón de árboles. Y me llama, me dice, oye, ¿estáis viendo lo que está pasando así? Tengo una idea, juntémonos. Y nos juntamos y ahí empezó lo que fue la campaña Reforestemos Patagonia, que hoy día se convirtió en la Fundación Reforestemos. Y ese año, después de Reforestemos, cuando hicimos Reforestemos en 2012, terminé hospitalizado, estuve grave en la clínica, en la UTI, perdón. Yo decía al mundo y a mí mismo que yo quería cambiar el mundo, yo quería salvar la naturaleza, yo quería hacer todos estos proyectos maravillosos. Pero en verdad, que es cierto eso, tiene una gran parte de eso, pero había una parte que era más profunda, que era mi necesidad de validación, de validarme frente al mundo, frente a mis padres, frente a mis amigos, frente a toda la gente que me criticaba por haberme salido de la universidad, frente a todo el mundo que decía que me iba a ir mal, mucha gente me decía que iba a ser drogadicto porque no iba a tener un título a ese nivel. Entonces yo creo que tenía una necesidad de validación muy importante. Por lo tanto, todas las decisiones que yo iba tomando de forma inconsciente, sin ser consciente, yo creo que las iba tomando para poder validarme. Y por lo tanto, uno de los atributos principales que yo veía como importantes para la validación era la plata. Era poder demostrar que yo podía lograr ser un emprendedor exitoso con plata. Y por lo tanto, generé tanta expectativa en el mundo, sin saber cumplirla, que además yo estaba todo el rato frustrado con la gente a mi alrededor porque mis inversionistas no cachaban nada, los clientes no cachaban nada, mi equipo no eran buenos, o que todo el mundo tenía la culpa menos yo. Y creo que cuando me pasó esto, que fue una cosa muy fuerte, fue a raíz del estrés que todo esto me iba generando, yo creo que me di cuenta de la relevancia de hacerme cargo de mis propias decisiones y las consecuencias de mis propias acciones. Y creo que ahí me entendí que en verdad lo que me pasaba era que yo no estaba siendo consciente de mi motivación real y hacerme cargo de las consecuencias de las expectativas que yo iba generando. Bueno, sin duda un tremendo camino el que tú describes, que yo creo que le debe pasar a un conjunto de empresarios, emprendedores. Y tú habías comentado que Karún surge más o menos cuando estabas con estos otros emprendimientos también. Cuéntame cómo fueron los primeros años de Karún. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Por qué los anteojos, digamos? Yo nunca tuve necesariamente una pasión por anteojos. Por la moda. No, y tampoco por la moda. Y veía que todos usábamos el mismo tipo de anteojos. Y ahí como que me saltó una observación que dije, wow, qué interesante es el fenómeno que hay detrás. Y dije, yo quiero poder acceder a ese fenómeno, a ese poder, pero de una lógica muy distinta. Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que significaba la moda, el mundo de la moda, todo, que son mensajes individualistas, súper superficiales, que promueven un consumismo innecesario. Pero dije, ¿qué pasa si usáis ese mismo poder para poder dar un mensaje de empatía, de amor, de colaboración, algo muy distinto? Imagínate cómo nosotros también pensaríamos y por lo tanto cómo actuaríamos y cómo se vería la sociedad. Así dije, wow, eso quiero hacer. Y como tenía los anteojos, dije, ya, voy a invitar a la gente a ver el mundo de otra forma, de un punto de vista en el que todos somos naturaleza. Dije, voy a hacer los anteojos como una herramienta de comunicación. Pero aún hacemos anteojos y vendemos anteojos, pero siempre ha sido una empresa que hemos buscado demostrar que podemos armar propuestas de valor, sean productos, incluso en el futuro, ¿por qué no servicios? Pero que operen bajo una lógica muy distinta, como te decía antes, que sea regenerativa, o sea, que pueda restaurar ecosistemas naturales y economías locales, y que usar el producto como una herramienta de financiamiento a todo esto otro desarrollo, y no solo de financiamiento, sino que de creación de valor bajo una dirección distinta. Entonces, el primer producto que hemos hecho es los anteojos, y hemos llevado 10 años, y nos quedan unos buenos años más, como primer paso, porque es muy simbólico, pero de ahí queremos hacer muchas cosas y queremos aplicar la forma de hacer las cosas en Karún, que es nuestro modelo, aplicarlo a muchos otros negocios. Entonces, en ese sentido, que es muy importante explicarlo, es que nuestro norte, nuestra dirección siempre va a cómo innovamos para poder ayudar a proteger estos lugares naturales que van quedando en el mundo y a proponer otra forma de hacer empresa. ¿Cómo hace que un emprendimiento con estas características, hecho tan a pulso, finalmente logra saltar? ¿O fue un momento de fortuna, digamos? ¿Logra saltar finalmente a una escala internacional? Mira, en el momento en que yo empecé Karún, yo dije, esto va a ser global y va a ir a competirle a Ray-Ban y a Oakley en todo el mundo. No lo vamos a hacer, siempre dije eso. ¿Y por qué? Y es una buena pregunta lo de la internacionalización, porque también traen un conflicto que es medio existencial. Es decir, ¿quieres armar algo global e internacional, entendiendo lo que la globalización significa hoy día, entendiendo los transportes? ¿Por qué no te enfocas en algo más local? Yo creo que la respuesta para mí siempre ha sido, no, tiene que ser local, tiene que ser algo de escala global, pero con mucho approach local.
con trabajo local. Y la ambición desde el día 1 siempre fue armar algo a escala global y ser un competidor a nivel mundial en la industria en las que deseamos estar, como por ejemplo en este caso los anteojos. Entonces yo partí el 2012 y hicimos muchos esfuerzos, pero a escala chica, donde yo mismo literalmente, yo no podía pagar, no tenía plata para pagar los pasajes y ir a Europa. Entonces tenía que armarme toda una creatividad donde me iba literalmente con un anteojo de madera, o sea, un maletín de madera, con anteojos adentro del maletín. Tenía plata para el pasaje y para una semana en Europa. Y dije, no, yo quiero estar 6 meses acá. No tenía plata. Entonces dije, bueno, voy a tener que ir y vender anteojos. Y me iba con una persona de Cancún. Sí, iba puerta a puerta en tiendas en Francia, en Suecia, vendiendo anteojos. Y si yo vendía el anteojo, tenía ganar 2 días más. O sea, si vendía 12 anteojos, tenía 2 días más. Y así fuimos con Kolja, que es una persona del equipo nuestro, y además inversionista en Cancún. Nos íbamos juntos y estuvimos 6 meses recorriendo toda Europa, puerta a puerta, hablando con cada persona. Y eso nos permitió entender la industria, entender cómo funcionaba, que nos dijeran, y nos permitió pasar 6 meses en Europa. Imagínate lo que es, vendiendo anteojos. Entonces, si tú pasáis por esa experiencia, ya es distinto después cuando queréis negociar o hacer algo grande, ¿cachai? Pero nos tomó el tiempo duro de aprendizaje de hacer la pega, ¿cachai? Que la mayoría de la gente no se da ese tiempo de hacerlo. ¿Qué es Karun? ¿Qué quiere decir Karun? Karun es una palabra en mapudungún, significa Karu es verde o naturaleza, depende cómo lo queráis como interpretar. Y con la N se verbaliza, ser naturaleza, o ser verde. El territorio para nosotros siempre ha sido la Patagonia, porque ahí es donde yo me inspiré y donde yo viajé, y es uno de los últimos lugares más lindos, vírgenes del mundo, que vale la pena proteger, o sea, más que vale la pena, que necesitamos proteger. Yo empecé viviendo mucho en Magallanes, en Aysén, y Cochamó fue el lugar que finalmente nos asentamos de alguna forma, porque mi socio Tito tenía una casa en el río desde toda la vida, hace muchos años, y íbamos siempre para allá. Empezamos a armar vínculos con esa comunidad, y se dan muchas cosas. Que uno, es un lugar maravilloso de naturaleza, son 400.000 hectáreas la comuna de Cochamó, donde el 90% de los árboles son árboles nativos, de los bosques son bosques nativos, donde tenéis solo 4.000 personas viviendo en 400.000 hectáreas, o sea, no hay casi nada de densidad poblacional, por lo tanto hay mucho territorio virgen, y no hay ningún parque nacional. Entonces, ¿cómo nosotros nos ponemos al servicio de la comunidad y ser catalizadores de esa protección y conservación de su ecosistema natural que ellos habitan? Y en lo muy concreto, que es lo más literal, que de hecho se ve ahí en esa imagen de los anteojos que son reciclados, es que además vamos trabajando con la misma comunidad para que los residuos de la comunidad se conviertan en fuente de ingreso para esos mismos emprendedores, esas mismas personas que van recolectando los residuos, al vendernos esos residuos. Después, con el ingreso que ellos generan, poder acompañarlos por 5, 6, ya llevamos creo que 6 años con ellos, donde vamos armando relaciones profundas de confianza, para que ese ingreso lo puedan usar en algo como un capital semilla, o para potenciar sus propios proyectos, para que al final algo que era un residuo que contaminaba, se convierta en una oportunidad, en un sueño y en una estabilidad económica para la misma comunidad. O sea, cero asistencialismo, digamos. Justamente, lo que hay que evitar es el asistencialismo, para que ellos mismos, con sus propios medios, con lo que ellos tienen, puedan salir adelante, como tú vas siendo un apoyo en lo que puedas, pero más como un partner, no como alguien que viene acá como un gran salvador. Todo lo contrario, nosotros vamos a aprender más de lo que nos vamos nosotros a entregar, pero sí podemos nosotros, con las habilidades que nosotros tenemos como empresa, viniendo de las ciudades, podemos compartir esa experiencia con ellos, y ellos comparten la de ellos con nosotros, y vamos juntos armando un equipo que va armando una lógica distinta. Yo creo que ese approach, esa forma de entender a la empresa, es la que hoy día como sociedad necesitamos. Y no solamente la primera derivada comunicacional de marketing, que es, oye, esto es reciclado. Y además en el territorio tenemos lo que se llaman los líderes de impacto, que son personas, como te decía, que tienen esa inquietud de poder hacer algo al respecto en sus comunidades, que tienen algún tipo de empuje personal, y nosotros los vamos apoyando. Tenemos una red hoy día como oficialmente son 19 líderes de impacto, pero además tenemos articulado a unas 800 personas de la comunidad que van a operativos de recolección que se hacen cada cierto tiempo, y ahí se hace un asado con ellos y se llega mucha gente, se recolectan los residuos, bueno, y se hace todo un cuento con todos estos actores. Entonces hemos ido construyéndolo tanto desde el macro, junto a Balún Latam, con las comunidades rurales, con el municipio, con los gremios, con las juntas de vecinos, hasta lo micro, trabajando individualmente con cada persona. Tú en cada anteojo Karun, tú puedes escanear la caja y puedes ver exactamente quién, cuándo y dónde recolectó cada materia prima, el camino que recorrió alrededor del mundo para llegar a tus manos y la equivalencia del CO2 que eso emitió. Para hacerte también solidariamente responsable. Claro, exactamente. Entonces ya, estoy comprando anteojo,
qué lindo, te he reciclado todo, ya, pero igual estoy emitiendo CO2. Bueno, después si te compráis el anteojo de al lado, ojalá que ese otro anteojo también venga con lo mismo y ojalá que todos los productos que compremos tengan esa transparencia. Y de alguna manera ustedes son, entiendo, la primera empresa de la industria y no sé de cuántas más industrias que efectivamente está haciendo esta publicación o difusión de lo que es su huella, ¿no? Somos la primera empresa en el mundo de la industria de los anteojos en hacer esto y que yo sepa, somos la primera empresa en el mundo que hace estas dos cosas juntas. Porque hay marcas bien innovadoras como Allbirds, como Oatly, una leche de avena y otras marcas más que han logrado transparentar sus emisiones. Sí. Pero que además tengan su trazabilidad de todos sus materiales, eso Exacto. Yo no lo he visto. Mi sueño más grande es que seamos capaces de ponernos de acuerdo como humanidad en cambiar la forma en que hacemos las cosas y hacerlo rápido. Tenemos tan la cagada en el mundo y no veo que estemos tomando acción lo suficientemente de forma responsable. Así que mi sueño personal, ahora, bueno, si queréis te contesto eso, es poder aportar lo más posible a eso, desde la esquina en la que estoy, desde lo que puedo hacer. No sé si hacer una empresa con anteojos reciclados y todo lo que te acabo de contar va a ser una solución. Yo creo que no lo es, pero sí es un aporte, es una dirección diferente, es un cambio de mentalidad, es una forma de inspirar a más gente y una manera también de hacer algo con el tiempo que tenemos en la vida. Entonces, me encantaría poder convertir a Karun en un ícono mundial, que sea la marca más reconocida y más querida en el mundo. Primero con los anteojos y después llevarla a muchas industrias más y potenciar el impacto en toda la Patagonia y ojalá en otros lugares del mundo también para ayudar a conservar estos lugares maravillosos desde las personas. Muchas gracias, Tomás, por darnos este tiempo para hacer una pequeña lectura de lo que ha sido esta aventura personal y colectiva que nos has compartido hoy día. Gracias a ustedes por el espacio y también les quiero agradecer y felicitarlos por lo que están haciendo porque creo que en muy pocas veces, hoy día estamos todos tan apurados que no nos damos el tiempo de escuchar, de conversar, de reflexionar y ustedes están haciendo justamente eso y esto sí que es valioso, así que ojalá les vaya increíble y nosotros vamos a tratar de ayudarlos a potenciar lo más que podamos y que mucha más gente se vaya sumando a esto porque hace falta gente así, profesional, jugada, apasionada, que además quiera dar vitrina a otros proyectos maravillosos. Muchas gracias. Sin duda la mente del creador de Karun no tuvo que resetearse, sino que nació con otro chip. La invitación de este capítulo de Reset es a compartir el sueño de jóvenes como Tomás, de hacer de este mundo uno más humano y sostenible.